Bien, amigos, ustedes recordarán, el viernes pasado estuvieron con nosotros el coronel Sención Silverio, entonces asistente del coronel Fernández Domínguez, aquel que fue motor principal del lanzamiento militar del 24 de abril, que resonó muchísimo entonces el 25 y a partir de ahí de la Revolución Constitucionalista. También estuvo con nosotros Exilio Veloz Burgos, uno de los locutores más activos que en ese momento sirvieron de soporte de comunicación y anímico a la revolución. Pero hoy, 28 de abril, un día como hoy, hace 49 años, se produjo un desembarco, segunda intervención armada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana en el siglo XX. Queremos poner en perspectiva esa fecha y resaltarla con dos invitados especiales. Se trata del general retirado de Móstenes, Félix Paniagua, quien es historiador, con toda una raigambre también de familias, de políticos profesionales que sirvieron al país, y él mismo un militar destacado como hombre sensible ante los temas de interés nacional. Y una figura clave en la Revolución de Abril, el primer director de Información, Cultura y diversiones del gobierno de Camaño. No, de Juan Bosch. Del gobierno de Juan Bosch y después de Camaño y después de García Godoy y después de Antonio Guzmán y Molina Oreña, de 5 gobiernos. Franklin Domínguez, un hombre de la cultura, pero un hombre de demostrada vocación de servicio público, fundamentalmente en los aspectos políticos. Con estos dos hombres creo yo que podemos conversar muchísimo. Sí. Ha sido Buenos días a ambos. Yo quisiera comenzar, si ustedes son tan amables. Yo estaba en la calle Damián del Castillo, esquina Abreu. Vivía ahí, en esa zona, en el colmado Don Mariano. Y yo vi que venían desde la escuela Perú, yo no sé por qué, desde allá, o sea, desde la Teniente Amado García, venía esa hilera de tanque. Y esos hombres blancos, grandes, algunos morenos, y tiraron un par de cañonazos y el juidero, yo me tranqué en el colmado de Don Mario. Está hablando de una persona de menos de 10 años en ese momento. Y ahora es que yo entiendo la magnitud de esa tragedia, digamos que de esa ofensa. Uno no sabe, uno no entiende. La gente vinieron a salvar vidas, decían. Esa era una de las expresiones que yo escuchaba de niño. Y lo de los comunistas lo entendí después, de que habían muchísimos comunistas y que ellos vinieron por eso. Pero finalmente yo creo, y quisiera que ustedes reflexionaran sobre eso cuando leen de eso, que era el miedo de Lyndon B. Johnson y de los halcones americanos en ese momento a todo el movimiento democrático en la República Dominicana, que podíamos ser el ejemplo de cómo retornar a la democracia con las armas. Y yo quiero que ustedes me digan eso, si eran, que yo, cuántos comunistas, si de verdad vinieron a salvar vidas, si de verdad vinieron a recoger a los americanos que estaban aquí, o si vinieron por miedo a aplastar la democracia dominicana. Mira, los tanques, eso que tú dices, se llevaron la vida de los hijos de Antonio Jiménez Dager. Sí. Llevaron 3 hijos de Antonio Jiménez Dager. Los mataron. Esos tanques. ¿En dónde? ¿En qué parte? No recuerdo, pero en Ciudad Nueva. ¿Por ahí Nueva. en Ciudad Nueva? Sí, sí, esos tanques. Entrando a Ciudad Nueva. Se quedó sin los hijos. Antonio Jiménez Dager. General, cuénteme. Bueno, usted sabe que República Dominicana, nótese que hay un cuartelazo militar 4 días antes. ¿Por dónde desembarcar? Perdóneme que diga. Si vienen, porque si no me voy a volver yo loco, si yo lo veo que vienen por la Teniente Amado García, hoy la avenida 27 de febrero, veo que vienen ahí los americanos, y los muchachos con los fusiles, vienen los americanos. Yo que usted me haga el favor para la empezar. La primera tropa que desembarcan aquí, a mediodía. Sí, más o menos. Del 28 de abril, lo hacen coincidencialmente para nosotros, pero muy estudiado para ellos, tomando en cuenta las acciones precedentes, o sea, la historia. O sea, 49 años como estamos conmemorando hoy, 49 años conmemoraban ellos, hacía que ellos habían desembarcado exactamente por Jaina, exactamente en Manresa. Ya las tropas no armando del capitán de navío, del almirante Pemberton, no de Schnack como se cree aquí, en el 1916. Desembarcaron exactamente por Jaina, como ellos ya lo tenían dentro de su parte histórico. Y la otra parte, el cuartel general de esas tropas,
300 en total aproximadamente, habían desembarcado en Nigua, donde lo habían hecho 49 años, válgame la redundancia, antes. Esas tropas, el día 26 fue crucial para nosotros. El día 26 de abril fue crucial, es donde se decide enviar tropas militares, desde luego, las que están preparadas, la Infantería de Marina. Ellos pertenecían a la 4ª Brigada Expedicionaria, que aunque tiene su asiento en el Pacífico, coincidencialmente en el Campamento General Pendleton, oficial que también ascendió a general aquí y quien ocupó por Montecristi. Qué predecibles son los norteamericanos, ¿eh? Desde ese punto de vista. Vamos a ponerla históricamente y vamos a ver como individuos que toman esa decisión desde el 61, la ejecutan en el 65 y parte de ellos, le voy a mencionar algunos nombres, estuvieron aquí el 16 de agosto de 1978, dándole seguimiento a Antonio Guzmán para que expulsara los generales que entendían que ya no le eran útiles. Porque no es el hecho, sabemos que desembarcaron. Ahora, las labores diplomáticas, políticas y la consecuencia, darle seguimiento histórico a las leyes precedentes. Usted que es un, le gusta, aunque es un comunicador, usted es un abogado, porque yo sé que hasta el alma de la toga y a Montesquieu y las leyes precedentes como fuente del derecho, y me le voy a su campo. Entonces, ya el 28 vienen, pero el día 30 para nosotros fue también tan crucial. El 30 viene la propaganda comunista, que viene de un individuo que conocía a República Dominicana y que jugó un papel preponderante y era el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el secretario de Estado, que es Dean Rush, secretario de Estado de ellos. El individuo que en el mes de octubre le recomendó a Kennedy, de 1961, que había que tener una orden de operación, o sea, un plan de operación para ocupar la isla de Santo Domingo. Pero también estaba McNamara, que era el ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas, del gobierno de Eisenhower, el que entendía que para desmilitarizar el Caribe había que empezar con Trujillo. Y por eso le mandan aquí un periodista, a Cassini, que había sido sargento en el 16 aquí, instructor del generalísimo en ese entonces, pero dice, mira Trujillo, tú tienes que irte. Y la famosa reacción en el Hotel Embajador, vengan con los Marines, vengan con el Air Force, vengan con el Navy, vengan hasta con la bomba atómica, yo solamente de aquí salgo muerto. Prueba de eso. Salió muerto. Sí. Prueba de eso, el 24 de octubre el doctor Balaguer, en ese estadio Presidente Trujillo, hoy Quisqueya, ahí está, lo tenemos aquí grabado, cuando tú dices, me será más fácil ver a Trujillo sobre una camilla antes que verlo fugitivo como Batista, humillado, como Rojas Pinilla sentado en el banquillo de los acusados y se refería al gobernante colombiano, o mucho más aún, desertor como Marco Pérez Jiménez. O sea, la suerte está echada, como se dice, Ali Alestae, como dijo... muchos años antes, 100 años antes de la muerte de Jesucristo, Cayo Julio César cuando pasaba el Rubicón. Entonces, ¿por qué usted vio tropas que venían por la este? Porque ya el día 30 se despachaban 2 batallones de la 82 División de Infantería Aerotransportada, que mientras aquí estos desembarcaban, aquellos cogían un avión, 2 aviones C-130 de North Carolina, donde está el cuartel general, que por cierto, quien os habla, estuve allá en el 2002 y visité el departamento de historia de ellos, salían para la base, para el aeropuerto de Ramsey, Puerto Rico, en Punta de Salinas, con una orden preparatoria que en las madrugadas del día 30, mientras se negociaba aquí, mandaron a Solderman, un individuo que estuvo aquí también y estuvo aquí en el 78 para sacar a Aníbal Cejas, al general Beauchamp, que dejaran a Pérez y Pérez porque fue útil en mayo. Puedes ver la historia. Por eso, nótese que el general Aníbal Cejas no pudo llegar a secretario. Sí. Pero no es de eso que estamos hablando. Porque no estaba activo. Porque para llegar a secretario fue las recomendaciones de Tapley Bennett, de McNamara
de Frank Long, que era agregado militar aquí. Entonces, hacen lo que se llama la doble pinza o el doble envolvimiento. Uno entra por el este y otro entra por el oeste. Y convencieron al profesor Juan Bosch, a través de Luis Muñoz Marín y del director de la Universidad de Río Piedra, que no me llama, para que no hubiera cierta resistencia, a ver si hacían el cordón, divides y vencerás. Ese cordón que usted lo vio en la Caracas, el doble empalme. Uno avanzaban por aquí los Marines Corps, se establece su cuartel general en el Embajador, mientras la 82 División de Infantería Transportada avanzaba por el este, para llegar hasta la embajada. Crearon una zona de seguridad. Sí. Ahora, Franklin, esa ¿cómo información recibe el gobierno, cómo reacciona Camaño y la dirigencia del gobierno constitucionalista al anuncio de están desembarcando las tropas? Espérate. Antes de eso, yo estaba aquí en esta emisora recibiendo los cables antes de la invasión, donde ya se anunciaba que en las calles estaban asaltando los bancos, violando monjas y mujeres y todo. Es decir, ya estaban en la calle de preparando Santo el ambiente. Domingo. Sí. Pero allá afuera, Eso decían allá. Aquí llegaban los cables, sí. Nosotros estábamos antes del Preparando el 28, estoy hablando ambiente. antes del 28, ya yo recibía y iba a decir, ¿qué es esto que está pasando aquí denunciado? Y le preguntaba a los periodistas que estaban acá más o menos en servicio, ¿de qué mandó esto? No, yo no mandé eso. Yo no mandé. fechado en Santo Domingo, Sí, cable claro. despachado desde Era parte de Washington. Ya la capital. Diciendo Mire que se el estaban micrófono. violando monjas, que se estaban asaltando los bancos, que había un desorden tremendo en la República Dominicana, lo cual indica que ya se estaba preparando el ambiente para la invasión. Pero a mí me hubiese gustado saber si en ese momento en la dirección, ustedes fueron sorprendidos, la dirección del gobierno Todo, sí, claro. constitucionalista. Eh, Porque creo yo, Orión, que el problema era en ese momento que a nosotros, tal como a ti, que era un mortal, un criollito de aquí, un niñito, también al gobierno le sorprendió. La verdad que nadie esperaba la invasión. no, La invasión fue... fue preparada. Yo era miembro del comando de aquí de San Carlos, de la avanzada. De los Y a bolitas. nosotros cuando nos dijeron que estaban ellos, lo que dijimos, vamos a poner las armas en algún sitio para protegerla, vamos a esconderla, porque dábamos por un hecho que nos iban a atrapar. Entonces, porque no sabíamos, Pero- no fuimos preparados Pero para resistir. Don Franklin, pero sígame diciendo el asunto este de cómo se fue preparando. Se fue preparando la opinión el pública Se internacional. fue preparando el ambiente Ajá. a base de cables que no llegaban diciendo que las calles estaban invadidas por el pueblo, todo tirado de la calle, había un desorden tremendo, que todavía no había tal desorden, y que estaban asaltando los bancos, violando monjas, y una serie de cosas que estaban preparando como que había una catástrofe aquí, antes de llegar. Después más adelante ya llegan los otros de que van a mandar tropas para acá. Entonces ya uno se va preparando. Pero realmente El desembarco propiamente. el desembarco propiamente dicho fue, nosotros estábamos, yo estuve con Camaño en la Embajada Americana. Pero perdóname, lo tomó por sorpresa. al Claro gobierno. que sí, claro que sí. Ustedes no esperaban esa Nadie acción. esperaba. No esperaban una intervención No, militar. Inclusive. ¿Qué pasó en la embajada? Hubo un malentendido. Cuando estábamos en el Palacio Nacional, que estábamos bombardeando el Palacio Nacional, llegó un emisario de la Embajada Americana y fue a hablar con Molina Ureña. Eso es el martes 27. Sí, a hablar con Molina Ureña, y de repente todo el mundo se moviliza hacia la Embajada Americana. Recuerdo que andaba yo con Brinio Díaz, porque quien habló en la Embajada Americana no fue Molina Ureña, fue Brinio Díaz, el publicista. ¿Y Sí. por qué Brinio habló? Estaban sentados así como están ustedes, Sí. Brinio Díaz aquí, Molina Ureña ahí y el embajador paseándose delante de ellos dos, en el fondo, y todos los militares. Llegamos a la Embajada Americana, todo el mundo agarró vehículos, como se pudo, para coger para la Embajada Americana, que el embajador quería hablar con el presidente. Creo que fue un gran error eso, de que nos movilizáramos hacia allá. Recuerdo que hasta tomamos un vehículo ajeno y nos dice el militar, ese vehículo es mío, no lo tomen, se lo devolvemos ahora, le dijo Brinio Díaz. Cuando regresemos se lo devolvemos. Y arrancamos toda la Embajada Americana. Desde que llegamos allá, desarmaron a todos los militares, por supuesto. Le quitaron las armas, entraron, se sentaron dos filas así. El embajador Molina Ureña aquí, Brinio Díaz aquí, y el embajador paseándose ahí, acusando que su gobierno estaba muy disgustado, porque este era un movimiento comunista. Y Molina Ureña estaba silenciado completamente, estaba casi en pánico, lo voy a decir. Usted sabe que Molina Ureña, ustedes no lo saben, fue, antes que Reagan, fue un actor que llegó a presidente de la República. Molina Ureña era el primer actor del Teatro de Bellas Artes. Oh. Y yo trabajaba con él en las fases.
con las obras de Cervantes y todo hacíamos por todo el país. Sí. Es decir, el primer actor que hubo presidente fue Molino Ureña. Es un dato muy interesante. Pero él estaba muy en pánico porque a él le sorprendió lo que era presidente de la Cámara de Diputados por una sucesión constitucional, debido a que no estaba ni el presidente del Senado, ni estaba todo el mundo fuera del país, le tocó a él ser presidente de la República, constitucionalmente. Pero él estaba callado. Quien hablaba era Brinio Díaz, tratando de explicarle al embajador que nosotros no éramos comunistas, que este no era un movimiento comunista, que era un movimiento de reivindicación para volver a restablecer a Juan Bosch en el poder. Y el embajador decía, no, mi gobierno está muy disgustado, este es un movimiento subversivo y comunista. Entonces, por eso digo que fue una metida de pata en cierta forma de Molino Ureña, que el embajador le dijo que yo lo invité a usted a venir para acá. A mí no me correspondía eso. En todo caso sería yo que iría a visitarlo a usted, porque usted es el presidente de la República. Es decir, que desde ese momento desarmó prácticamente los argumentos nuestros de por qué fuimos a la embajada americana, que no teníamos que haber ido a la embajada americana. Era el embajador que tenía que venir a hablar con el presidente. Que sí. Y fue verdad que de ahí Camaño se molestó. De ahí salimos, porque es interesante también. Oigan qué interesante y qué simbólico. Salimos Brinio Díaz, Molino Ureña, Nemén Yassanader, el profesor Rodríguez, no recuerdo bien, Homero Lajaraburgo. Salimos 5 personas de la embajada americana cuando terminó la reunión. Y nos fuimos a la casa de los Nanitas, que está en la avenida Bolívar. La casa de los Nanitas ahí, con muchas ventanas. Quedamos solamente 5 personas con Molino Ureña en la casa, conversando. Entonces ahí Homero Lajaraburgo le dice, mire, presidente, ¿usted se da cuenta de lo que ha dicho? Que somos comunistas, nosotros no somos comunistas. ¿Usted sabe cómo es Homero? Sí. Nosotros no somos comunistas, así que ya estamos aplastados porque ya los americanos dicen que somos comunistas. Y recuerdo que Homero Lajaraburgo, que andaba el hijo de él también, le dijo al hijo, vete, porque la situación está muy difícil, vete, no te quedes con nosotros. Brinio Díaz, que era que fue el vocero en la embajada americana, no fue Molino Ureña, fue el vocero de defensa, nos dice a nosotros, dice, Franklin, vamos a llegar a ver en qué están los soldados, porque dejaron al presidente solo. No vino nadie con nosotros. Llegamos a la embajada americana y simbólicamente todos los militares estaban allí bebiendo Coca-Cola. ¿En la embajada estadounidense? En la embajada de los Estados Unidos, en ese momento. Le habían hecho un brindis de Coca-Cola, de refresco. Y digo yo, fíjate, el símbolo americano es la Coca-Cola. Eso dijeron primero la chispa de la vida que los chinos. De ahí regresamos de Molina y le informamos que los militares estaban en la embajada todavía. Entonces, ahí llegó. Pero a eso no lo desarmaron. Fíjate cómo son las cosas. Los militares acompañaron a Molina, los desarmaron al entrar a la embajada. Sí, y se quedaron Pero allá. los militares que fueron, son los militares. pero estaban desarmados cuando estaban brindando con la Coca-Cola. Sí, estaban en los jardines. Era en los jardines, sí, ya, conversando. Sí. ¿Usted recuerda el nombre del oficial de mayor graduación que estaba en ese grupo? No, yo no conocía mucho a los militares en esa época. Sí. Ahí le voy a decir un caso interesante. A mí me tocó sentarme al lado del coronel Camaño. Yo no conocía al coronel Camaño en ese momento. Estaba al lado de él. Y cuando él oyó la expresión del embajador americano de que esto es un movimiento comunista, Camaño dijo una palabrota y dijo, yo sé lo que voy a hacer. Se me quedó esa frase fijada. Pero fue un coño grande que tiró. Sí, ese coño mismo. grande. Camaño. Ese mismo fue. Sí, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que Entonces ahí fue que yo me volteé y dije, ¿y este quién es? Ahí fue que yo conocí a Camaño por primera vez. ¿Estaba vestido de civil o militar? No, estaban militares. Con ropa de... Se indignó. Sí. Bueno. Molino Ureña pasó sus últimos momentos en el sótano del Palacio, en la silla presidencial sentado. En el sótano del Palacio. Y era que ¿habilitaron un despacho ahí? ¿O se estaba bombardeando el Palacio. Sí, y no había comunicación. El único teléfono que había en el Palacio en ese momento era en el tercer piso. Yo tenía que subir a veces a dar informaciones al tercer piso, en medio de los tiroteos, a cualquier comunicación que había que hacer, porque no había teléfono, no había servicio telefónico, nada más que en el tercer piso. De ahí salimos, nos fuimos de los Nanitas, entonces ahí llegaron 2 militares que la historia ya creo ya los recoge. No sé, pues yo no conocía muy bien los militares en esa época, que llegaron donde Molino Ureña, que estábamos sentados en la habitación, en la cama, sentado Molina en la cama, y estábamos Homero Lajaraburgo, Brinio Díaz y el profesor Rodríguez. Y llegaron esos militares y dijeron que le diera autorización para ir a hablar con Wessing y Wessing a ver si se resolvía el problema, porque iban a bombardear el puente. Y recuerdo como el líder dijo, ay, un puente tan valioso, lo vamos a bombardear, sí. Vayan a conversar con Wessing. Tan pronto se va
se van esos militares, que yo no recuerdo, supongo que era Montearache y quizás La Chapelle, yo no lo conocía muy bien en esa época. Tan pronto se van ellos, Molino Ureña se vuelve a Brinio y le dice, Brinio, ve donde fulanito de tal y dile que me arregle mi asilo en la Embajada de Colombia. A mí me impactó eso, digo, pero se acaba de mandar a esta gente a conversar con un juez, ¿por qué va y se quiere asilar ahora? No da tiempo a ver si hay una conversación. Efectivamente salimos Brinio Díaz y yo, nos comunicamos con el señor, que de parte de Molino Ureña, que le arregle su asilo en la embajada. De ahí nos fuimos a nuestras casas respectivas. Teníamos 3 días durmiendo mal, en silla donde nos cogía la noche. ¿Eso era como qué día, lo recuerdan, el día? Ya casi, ya estaba avanzado. Estaba ya. entregada, en ese sí, momento ya. estaba entregada la revolución. Sí, ya estaba entregado, sí. Ya estaba entregado. Ellos van a la Entonces nos embajada el fuimos. martes 27. Ah, bueno, ya estamos hablando El de martes 27. 27. Todo eso en hora, que todo eso Sí, todo eso acontecimientos fue en en hora ocurre. Cuando salimos a la calle, Brinio y yo nos encontramos que las calles están todas llenas ya de gente que está Hay preparada sonido para de la lo que guerra. dijo Molino Ureña en ese momento. Regresa un poquito el film. Pregúntale si hay General, sonido. No hay La grabación. verdad, estaban derrotados esa gente ya. Sí. Eso no Después me diga- del 24 Sí, al 27. sí, ¿Cómo pero se una retoma el pregunta. control Estaban de la- presos por la Mire, Guardia Monte. Sí, ya. Hay Exacto. una situación como analista, porque lo que dice don Franklin, para mí tiene un valor La enorme, vivencia. porque él estuvo ahí. El asunto vino en el Palacio. El domingo todo el mundo aquí amaneció Juan Bosista. El domingo. Sí. El domingo 25. El domingo Todo el 25. mundo Juan Bosista, incluso los policías decían, viva Juan Bosch. Apareció un tercer grupo, que don Pedro lo vivió, que otros decían, viva Balaguer. Así es. Fue una situación Porque ellos política. participaron en el movimiento. Exacto. Sí. En lo que se llama el pacto de Santurce. De Santurce. Sí. Entonces, viene el lunes 26, el jefe de la Marina, determinante, que es el único hombre que el 24 toma ciertas acciones, un hombre muy del general Inver, porque él había sido jefe de Estado Mayor en el gobierno del Consejo de Estado, y lo llevan de teniente coronel a general de brigada con 34 años de edad, porque su hermano, Rivera Caminero. Rivera Caminero, Rivera porque Caminero. su hermano, el abogado, en el ametrallamiento del Parque Independencia del 17 de enero del 62, mata a un hermanito de padre y madre de Fran Rivera Caminero. ¿Quién lo mata? El ametrallamiento que hubo en el Sí, Parque ahí Independencia, muere ese niño. dentro de los 8 que mueren, Sí. es un hermanito de padre y madre, le digo para... Del Comodoro. Del entonces capitán de fragata, Rivera Francisco Rivera Caminero. Entonces, una manera de resarcir el daño a una familia, ascienden a Rivera de teniente coronel en Puerto Plata a Comodoro, que era general de brigada con 33, 32 años. De manera transitoria, Rivera vuelve a ser capitán de navío hasta los cambios del 15 de enero de 1965, donde cambian a Belisario, donde Don Arrí se nombra secretario de las Fuerzas Armadas. Sí. Eso es bueno notar, puntualizar de que aquí el sábado 24 de abril el secretario era Don Arrí, el mismo presidente de facto. O sea, no tenía constitución que le diera Cuente el los comando en jefe. Igual que lo saben. ¿Eh? No tenía la constitución que le diera el grado de comando en jefe y él se lo dio. La Constitución Dominicana del 1934, y eso Sí. es bueno de información histórica, Sí. porque un senador los otros días dice, por vez primera para celebrar la reforma, es un civil puede, desde el 1934 cualquier ciudadano Sí. de la República en sus poderes, todas las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas le dan la facultad de que un ciudadano puede ser ministro de las Fuerzas Armadas. Lo único que tiene que tener el rango cuando lo suma. Ningún tipo de rango. ¿Cómo es que ministro de defensa? Nombrarlo a usted, así lo fue Ministro el de doctor, Defensa. así lo fue el doctor Sobac. Y el doctor Ah, el Balaguer, médico que fue se ministro, El nombró. doctor Balaguer se nombró nombró. 48 horas cuando el caso de la renuncia. Sí. Pero volvemos a Sí, ¿ustedes sí, quieren volvamos. saber? Sí. Sí, Estaban derrotados. Yo Sí, lo que quiero es saber- bueno, exactamente. Yo quisiera ir sobre ese punto. Bueno, Porque Molina ¿cómo? Ureña- Entonces, ¿quién toma la dirección de la La revolución? dirección de la día- revolución ante esa Vamos a ir a Molino Ureña, porque hay un audio. vamos a ir a ese momento, esa de confusión, de definición. Ya ahí está investido Vamos a ver de lo que presidente. dice Molina. El alto mando constitucionalista y varios dirigentes del Partido Revolucionario. De inmediato el presidente provisional, doctor Molina Ureña, renunció y procedió a asilarse en la Embajada de Colombia. Igual camino siguieron otros dirigentes constitucionalistas.
Cuando todos los oficiales militares salían del despacho del embajador norteamericano, un coronel de nombre Francisco Alberto Caamaño Beñó se detuvo en la puerta y le dijo: permítame decirle. Ante ese vacío de poder, ya los Estados Unidos desde el 26 han determinado ocupar a la República Dominicana militarmente. Sí. Ellos tenían su orden de operación en lo que se llama el plan de operación, se había hecho en octubre del 61, que se llama Power Pack, paquete de fuerza, dividido en fase 1, fase 2. Y entonces, como Molina Ureña renuncia el día 27, inmediatamente el día 30, esto queda sin gobierno, el alto mando del PRD se asila, es el informe que hace Tapley Bennett. A Tapley Bennett le coge de fin de semana y a los Estados Unidos. Tapley Bennett estaba de fin de semana el sábado 24 en Georgia mirando a su mamá, en vuelo privado. Sí. El agregado militar, el jefe del MAC, no el Atache, porque es otra cosa, que Cash está en Panamá de fin de semana. Free Clon, que es el Atache, el agregado militar, anda con Inver Barrera de cacería de patos el sábado 24. En Barahona. No, en la parte norte, Manzanillo. El jefe de la policía está de fin de semana, el jefe de la Fuerza Aérea está de fin de semana y el embajador no está aquí. A ellos les coge de sorpresa. Sábado 24. Hay que el domingo en la tarde que llegue el embajador de los Estados Unidos aquí en un vuelo privado antes que cierre el aeropuerto. O sea, Y que los hechos lo tomaron de sorpresa. Es que la fuerza constitucionalista y el pueblo tenían, No, antes de que llegaran los americanos, tenían ya no, nada estructurado. nada estructurado. Al contrario, los Estados Unidos entonces que preparan el día 27, el 27, o sea, domingo 25, lunes 26, el martes 27, entonces ordenan Tapley Bennett que los agregados militares le digan a los generales de San Isidro que hay que formar una junta militar para darle un estamento legal porque no hay gobierno. Por lo que usted dice y por lo que le acaba de precisar a Mozart, es evidente que el desembarco norteamericano dejó en shock a la dirección. Totalmente. No había dirección, don Pedro. No había dirección. El 28 no hay dirección. ¿Desde qué momento cesa la dirección de la Porque el revolución? asilamiento de Molina Ureña. ¿El día cuál? El día 27, 27. van al puente, pelean en el puente, la gente de San Isidro se retiran cuando le dan un balazo al general Bochán Javier, que era teniente coronel, le rompen la pierna en la lomita del Chivo. O sea que la fuerza constitucionalista estaban derrotando. ¿Quién dirigía? estaban derrotando al CEFA. ¿Quién dirigía Sí, la Ahí, fuerza? ahí estaba como oficial superior Camaño. Exacto. Eso Estaba es- como porque oficial eso es lo que superior. queremos establecer. ¿En qué Exacto. momento la dirección política, Sí, por pasa el a una- momento del a una ambiente, dirección militar. cesa, El 27. y entonces la toma El 27 se los asila militares? incluso el coronel Camaño. Ahí se viene la asila. continuación de lo que estoy El día diciendo. 27. Vamos a ver lo Salimos, que dice Frank. salimos Brinio Díaz y yo a buscar a este señor que pidió Molina Ureña que lo contactaran para asilarse en la Embajada de Colombia. Brinio, cumplimos la misión de Molina Ureña y nos vamos. Brinio me dice, ¿qué tú vas a hacer? Digo yo, no, yo estoy cansado, me voy para mi casa a dormir. Y que pase lo que pase ya. No sabemos qué va a pasar, pero vamos, yo voy a Esa vez descansar. abandonó Brinio el se fue a asilar se también, asila. Brinio se fue a asilar también. Entonces, Camaño se asila. Fueron en un yo grupo. me acosté, digo yo nada, le digo a la tía mía, que yo vivía con mi tía, digo, bueno tía, tú me avisas si pasa cualquier cosa. Porque yo era que había presentado a Molina Ureña cuando se juramentó. Yo fui que lo presenté en televisión. Me acuesto y al otro día ya se suena la figura ya de Camaño, había tomado. Es decir, que estamos hablando, si fue el 27 eso, ya el Camaño también 28. se Ya, asiló. No, El coronel no, ahí Camaño- surgió Camaño ya Sí. como líder de la Ya revolución. comandante el de coronel de abril. Camaño, Entonces después hace un que- llamado a toda la gente, a todos los funcionarios del gobierno de Bosch a reintegrarse al gobierno. Y ahí yo regresé, entonces me fui al Copelo Ya. a reintegrarme en mi cargo que yo tenía con don Juan Ya. Bosch, que era director de información. El cultura y Camaño diversión. tomó el control. Tomó el control. Inmediatamente, sí. el Ya es coronel el comandante Camaño de abril. Sí, se sí. asila Sí. cuando en el martes 27 es la integración de Rivera Caminero Ya para el gobierno de apoyar reconstrucción. a la Fuerza Aérea. Al gobierno de reconstrucción. El lunes 26 la Fuerza Aérea en horas de la tarde ametralla, no bombardea, quiero dejar el Palacio y muere un diputado del Partido Revolucionario Dominicano en los jardines del Palacio. Eso cuando aparecen los aviones, la gente lo aplaude
Eso fue más el o menos a las 26. 3 de la tarde, el 26, y el martes 27, a las 7 de la mañana, los 12 cañonazos que hacen asilar a morir a Ureña, que lo tira el mismo Rivera Caminero de la fragata Mella, porque la fragata General Gregorio Luperón era la comandante de la flota con 16 barcos al frente de Santo Domingo, está comandado por el capitán de fragata Lara Mato, con su segundo en mando, el capitán, no me llega el nombre, profesor de la universidad ahora, apellido Calcaño. Bien, pero se produce el acontecimiento de los bombardeos. Entonces, Rivera ¿qué pasa? Caminero ¿Cuál es el bombardea. efecto? El efecto es que el alto mando constitucionalista que está con el presidente de la República se va a la embajada. Se va a la embajada. De ahí salen los oficiales con Camaño segregados con algunos oficiales, entre ellos Lora Fernández y unos pocos soldados, le hacen la resistencia en horas de la tarde al centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas Allá en el puente. en el puente, que vienen comandados por el teniente coronel Juan René Bochán Javier, Sí. y la tropa de los tanques vienen con Osiris Perdomo Rosario. Ya así es. Esas son las fuerzas del CEFA, porque así la gente lo... Sí, bueno, sí, de San Isidro. Cefa, Los sí. aviones por encima, Sí, así es. que los comanda Pimpo de los Santos, Sí. las fuerzas navales, ya se le asila, el teniente coronel que Rivera Caminero le dice a las 7 de la mañana fuego a la lata, fue la orden, fuego a la lata, y Lara Mato lo que hace, que se asila en Puerto Rico, pasa la noche del 26 a toda máquina en la fragata Gregorio Luperón y en Mayagüez pide asilo con toda su tripulación de más de 25 marineros. Rivera Caminero asume su segundo en mando, Milo Jiménez, que tiene que estar mirando este programa, bombardea el palacio y queda solo. El 27 se da lo del puente, pero pierden la fe. La gente del CEFA, con la herida del general Beauchamps, se retira a la parte Se oriental, aterrorizaron. no hace lo que se llama la explotación del éxito, porque su orden de operación era llegar al palacio y juramentar a Wessing como secretario de las Fuerzas Armadas, que había sido nombrado en la noche del 24, pero no tomó posesión. Así es. Sí. Camaño se asila y duerme en una embajada. Por una razón que no tengo tiempo, le dicen a Montes Arache, sale a buscar, viene por aquí, vienen a buscar y va a una embajada y le dicen que el coronel Camaño había dormido ahí. Dice, hermano, pero esa gente del CEFA se devolvieron y ahí el coronel Camaño Retoma el asunto. retoma Exacto. el día 27 y se va a la calle Canela y ya eso es la parte política. conocemos. Ahora, respecto a los norteamericanos, desde octubre del año de 1961, ya ellos tenían la orden de operación y el deseo de Dan Rush, McNamara y Thomas Mann, que es el subsecretario de Estado para el Caribe. Hay que invadir a Santo Domingo y hay 3 objetivos. Otro, igual que Trujillo, es una dictadura militar. O una democracia plena y por último, la intervención militar. Ellos optaron eso y aunque sorprendió al alto mando constitucionalista, para los norteamericanos no. ¿Cuándo habla Johnson para el mundo? Es en la noche del 28, ya las tropas estaban aquí Ya el hecho consumado. desde las Ya 10 el de la hecho mañana. consumado. Sí. ¿Por Que qué ahí es que vinieron dice tan que- rápido? Porque ellos estaban aquí Que y ahí el es día que el- 30, perdón. Ahí es cuando Johnson dice que lo hicieron para salvar vidas Correcto. y proteger los bienes de Estados Unidos. Exactamente. Ahora, hay que justificarlo. El 27, mientras se asila lo del PRD, aparece un coronel técnico llamado Benoit, un coronel con Bartolomé poco Benoit. tiempo, muy jovencito, llamado Olgo Santana y Casado Saladín. Y el de la policía no pudo llegar por falta de un helicóptero que se llamó el extinto general Rubén Darío González Núñez, comandante, su jefe de la policía de Belisario, fue el oficial escogido. Y por no aparecer el helicóptero, que lo sepan los miembros de la policía, gracias a Dios, la policía no tiene No aparece. No te involucraba. ignominia Firma en esa la situación. ignominia de... de caer. Y lo combinaron bien porque está el ejército, la marina y la fuerza aérea. Exactamente, así fue. Llevaron y faltó el oficiales. policía porque no había un helicóptero. El helicóptero se había ido con Montán Guerrero y con Pero Belisario miren, Mazán. los eventos que ustedes relatan de una importancia Interesante. trascendente. Yo quiero hacer una anécdota sobre es por eso. lo siguiente, Vamos. tiene una importancia trascendente. Miren, los humanos no somos coherentes enteramente en todo nuestro comportamiento. En algún momento flaqueamos
en otros retomamos la firmeza y la resolución con que vamos a ejecutar un hecho cualquiera. Fíjense cómo Camaño perdió la fe y se va a una embajada. Montearache, más vivo, se da cuenta de la cosa y dice, hermano, esa gente no aprovecharon la acción en el momento y se retiraron. Entonces Camaño retoma. Fíjense cómo el presidente entonces se asila cuando no era necesario todavía. No había las condiciones pero para eso. Pero la llegada de John Barlow Martin el día 30, la junta que ellos juramentaron el 27, dice eso no resulta y convence al héroe de la patria, Antonio Humber Barrera, a que acepte A la Junta de Reconstrucción que entre. en la Reconstrucción Nacional. Vos que se da cuenta de eso, bien asesorado, llama, dice no, si ellos se juramentan que hay un gobierno y ustedes lo que quieran sin una conformación jurídica es un grupo de bandoleros armados y de ahí entonces nace la idea Del gobierno constitucional. del gobierno constitucional. Es idea del profesor Bombón. Sí, fue de que él. lo ordena por teléfono. Porque lo propuso y se hizo la puerta del conde. Y quitarle eso es un acto totalmente de mediocridad. O sea, lo que se planteaba era Fue el restaurar. profesor que propuso Y eso. se hizo. Sí, restaurar. Dígame, Yo quiero hacer una Vamos a la anécdota. de actualización Sí. de la presencia de la Fuerza Interamericana de Paz aquí en el país. Si ustedes observan bien, Juan Pablo Duarte como vidente al fin y hombre que sabe lo que es la causa y el efecto, Juan Pablo Duarte vaticinó en 1865, 100 años antes de la presencia de la Fuerza Interamericana de Paz en el país, esa presencia internacional. En aquella carta memorable que le escribió al ministro de Relaciones Exteriores, donde está casi todo el pensamiento de Duarte vaciado en esa carta, donde él decía que hemos visto a los dominicanos que a veces son baecistas en tiempo de Baez, afrancesados en tiempo de los franceses, haitianizantes en tiempo de los haitianos, americanos cuando están a favor de los americanos. No dude usted, señor ministro, que un día nuestro país se vea invadido por tropas de diferentes países peleando por lo que no es suyo. 1865, 100 años antes de la presencia de Fuerzas Interamericanas de Paz, que fue el nombre que se pusieron los americanos para poder justificar su presencia aquí. Ya había acumulado Duarte mucha experiencia, Claro. había pasado muchas de las gestas Y la causa de efecto. liberadoras La presencia en de las Venezuela, naciones. Exacto. Hay algo que yo quiero informar ya, porque primero cuando los americanos llegan aquí, no lo autorizan ni la OEA, ni lo autoriza nadie. Ellos después que forman lo que se llama la FIT, Sí, la Fuerza Interamericana de Paz. por la resistencia que le hizo el bloque socialista en la ONU. Entonces, no, esto no es un problema de la ONU, esto es un problema de la OEA. Y se apelan y rompen lo que se llama el TIAR, el Tratado Internacional de Ayuda y Asistencia Recíproca. Pero hay algo muy interesante que yo quiero aclarar. La determinación de los Estados Unidos a la no vuelta de Bush, a donde se rompían todas las negociaciones, es que no se pusiera en ejecución la Constitución del 63. Ahí Y estaba aunque todo. Camaño tiene, el coronel Camaño, todos son los combatientes, incluyéndolo usted que está aquí, y me permito en un día como hoy también Hacer un reconocimiento. un reconocimiento público. Sí. Sentaron precedente de que se reconociera el gobierno que comandaba 10 cuadras, pero que estaba la legalidad, y la OEA firmó con ellos. Pero lo que nunca se llegó a acuerdo es que se pusiera en vigencia la Constitución del 63. Era totalmente innegociable, todo lo que ustedes quieran menos eso. Por eso quiero aclarar que aunque se hizo el acto de reconciliación nacional y el acto institucional fue lo que sirvió como base. O sea, qué importante lo que usted dice, general. O sea, porque Balaguer no se oiga juramenta esto, con la Constitución Oiga lo que del queda 63. claro, oiga lo que queda claro aquí. Había una plena conciencia, tanto de los invasores norteamericanos, de los yanquis, como de las fuerzas más conservadoras frente a las Fuerzas Armadas y eso, de que la Constitución del 63 era el instrumento básico, político, liberador del momento. Rivera Caminero, en las memorias de John Barlow Martin y en las memorias de Austin, que están allá en Texas, de Lyndon B. Johnson, dice, estuvo el informe a través de Tomás Mann de que el almirante Rivera era opuesto totalmente al alto mando a la Constitución del 63 porque ponía en peligro la estabilidad de ellos como militares y ellos iban a salir
como unos bandidos y traidores. Sí, porque habían traicionado la Constitución de Y salieron. 1993. ¿Me hago entender? Como en efecto. Sí, o sea, Sí. que Como en efecto. la Balaguer se juramentó, y quiero aclarar esto, en el acta institucional que preparó el gobierno de Camaño Nordinberg Barrera, con las cláusulas siguientes. Primero, dar elecciones en 8 meses. Segundo, que los síndicos sean por 2 años. Tercero, que se hicieran elecciones, la toma de posesión un mes después de las elecciones, pero no vigencia de la Constitución del 63. O sea, Ese que eso, calendario que le toca a Héctor García Godoy ejecutarlo. pero en el acto institucional, Sí, Balaguer sí, se en virtud juramenta. del acta institucional, claro. Entonces, muchos que quisieron no reconocer los decretos de Camaño, entonces quedarían inválidos los de Balaguer, porque fue la misma acta institucional firmada por el coronel Camaño. Ese es el gran valor moral que tuvo ese gobierno en 12 cuadras, que usted también fue de los participantes y que el pueblo tiene que conocer, que cuando se respetó el acto de reconciliación nacional, Pedro Cava era un niño, pero cuando yo lo bombardeo, escuchó los bombardeos del Hotel Matún, usted fue a Radio Guarachita. Y si no es así, entonces usted me hace... No, yo estaba también, yo era un soldado. O sea, que usted es un soldado no, el día del 28, oígame, déjeme decirle, Sí. yo estaba en la avanzada con Emilio Erasme Peña, que era mi Don comandante. Milín. Y cuando aparecieron, la verdad es esa, y lo que dijo Orión era un niño, vivía también en San Carlos. La verdad es que a todos nosotros nos aterrorizó la presencia, como Claro. dijo Orión, De esos estos grandulones. hombres, estos grandulones, marchaban detrás de los tanques. Con unos protectores, Óigame, unos lentes negros. eso para nosotros Sí, sí. fue terrorífico porque lo vimos. Entonces lo que hicimos fue coger las armas y salir corriendo todos a esconderlas porque creíamos que iban a arrasar con todo. Lo que pasa, y a nosotros también nos sorprendió, a muchos de los que estábamos civiles y cosas armados, que la resistencia montada por muchos valerosos civiles, pero fundamentalmente por los militares, que sí tenían formación para enfrentar. A eso no les sorprendió, ¿eh? No, y el coronel Camaño tomó una posición. Al coronel Camaño y compañía, Claro. eso no le a Capocho no le sorprendió. Cuando dijo fuego a los americanos bajo todas circunstancias. Sí, ellos sí lo enfrentaron. Entonces eso nos devolvió la fe, porque la verdad es que no había preparación para una presencia militar masiva como esa, y además Solo en película la veíamos. Eso parecía solo en películas. Eran tropas montadas en tanques de guerra, en jipecitos con cañones. No, y los helicópteros. Y además comenzaron a tirar. De aquí, ¿Por qué comenzaron a tirar obuses? De San Juan Bosco. Fue en medio de una balacera, Yo quiero todo eso. recordarle que después del cuartel general de la FIT, mucha gente cree que quedó en el embajador la casa del dictador dominicano de Trujillo que quedaba ¿Dónde está el Teatro Nacional? ubicada. Ese fue, entonces se escogió como el cuartel general de la Fuerza Interamericana. ¿Saben qué? En Algunas armas en el espacio fueron a que- No, en el parar. espacio no, en la casa que era de Trujillo. Algunas armas Que Balaguer de la lo mandó a demoler para hacerse para teatro. contarle la verdad, algunas armas de lo que estábamos en eso, motivados por el ambiente, fueron a parar a la cuneta y después de unas horas la fuimos a buscar de nuevo. Como se debe hacer. Porque así fue la cosa, ¿me entiendes? Fueron a parar a las cunetas, creíamos que nos iban a atrapar, bueno, para preservar la vida, muchos la tiraron ahí y después a buscarlo otra vez. Era un nivel de mucha confusión. Porque mucha confusión, claro, fue. Pero los militares, los que tenían formación, eso afrontaron la cosa. Algunos de los civiles también, valerosos, los rolistas se montaron. Los rolistas famosos Sí. le hicieron frente. Y de ahí el bombardeo a la casa que se llamaba Orión. Pero ese día cayeron 2 militares que iban en un jipecito creyendo que iban entrando a zona protegida. Lo volaron. Pero ahí mismo le pegaron 2 tiros, muertos. Y lógicamente vino la respuesta, el obús. Pero esos momentos se devolvieron la fe. Fue a 2 cuadras, eso fue la Pimentel con Abreu, ahí mismo en la Abreu. En el área de... En el área. Ahí mismo cayeron 2. El Entonces corazón de inmediatamente, desde el corazón de San Carlos. Entonces, lógicamente, eso le devolvió la fe Yo a espero que mi muchos. análisis haya servido también. pero claro. Pero no, Claro, lo y- importante es la no, y la- precisión histórica que usted ha hecho sí. de las personalidades que intervinieron. Pero todavía, en el 78, uno de ellos
viene a auxiliar a Antonio Guzmán. O sea, el seguimiento que ellos le daban al proceso. No, de fue una aquí. acción consciente, una acción política planeada. Usted dejó establecido una cosa importante. Los norteamericanos en esto son muy predecibles, que desde el 61 Desde octubre existía del el plan de 61. desembarco. Y lo hicieron por los mismos lugares donde ellos A la planearon. misma coordenada. De manera, la misma coordenada. Donde habían desembarcado 49 años antes. 49 años. Sí, porque todo eso aparece en los mapas militares y las acciones militares son así, de coherentes, o sea, no hay improvisación. Aunque militarmente 2 más 2 no da 4, a veces da 22 porque el 2 se pone uno al lado del otro. Ahora ahí quedó de manifiesto como resumen el espíritu dominicanista. Exactamente. Es decir, se enalteció el espíritu dominicanista, la solidaridad en el pueblo. La resistencia que se montó entonces, el equipo de periodistas de don Franklin Domínguez y la estructura también de comunicación que se armó. Sí, y los episodios gloriosos de la lucha constitucionalista Los que episodios hicimos, gloriosos. el embajador que engañó a su presidente, el veneno de la mentira, los que no caben en el avión. Todo ese tipo Todo Corona. eso creó un ambiente a nivel Y hay nacional. algo muy a nivel de colofón, Sí. 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 que cuando forma la FIT, los 33 embajadores ante la OEA, incluyendo Bunker, se empata el juego, porque Venezuela no apoyaba junta militar, México como siempre tampoco. ¿Y usted sabe quién fue que desempató para justificar la FIT? Bonilla Tile, el embajador dominicano, es quien legaliza. Ante para la que su OEA. país- Para ante que la le OEA. quede esa sombra Y si yo no permanente. decía eso, aunque los nietos Oye, me maldigan, yo qué tengo que barbaridad. decirlo. Qué barbaridad. Señores, ¿cuánto agradecemos? Nos faltó tiempo. En alguna ocasión tendremos, quedan muchos, 25 y 28 de abril por venir. Esperamos. Ustedes gozan de salud y de memoria Como está don Frank. y de sensibilidad memoria. pública. Así es que con ustedes vamos a disponer en alguna ocasión también. Agradecemos, por tanto, al general retirado de Móstenes Félix Paniagua, historiador, productor aquí en este canal de un importantísimo programa. Excelente. Miembro de la CNTV. Y a Franklin Domínguez, el incansable productor intelectual, Nuestro gran dramaturgo. que en los momentos en que se le reclamó servicios a la patria, lo hizo también y puso en peligro su vida. Y puso también al servicio su conocimiento cuando era difícil encontrar intelectuales al servicio de la patria. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pero le hemos tomado unos minutos a Lalo Gómez. Tiene el bate ahí. Entonces hay que decir que ayer una alineación de un 7 equipo de dominicanos, Grandes Lalo. Ligas abrió con 7 dominicanos, pero no había un cocolo. Lalo, No, eso tiene una significación Lalo, especial. defiéndelo. Vamos a ver Defiende la a ausencia los de un cocolos, cocolo. Lalo. ¿Qué pudo haber significado ahí? Bueno, saludos señores.